Bien, hermanos, quiero en primer lugar en esta mañana estudiar junto con ustedes el punto principal que me llevó a tomar la decisión de hablar del matrimonio y el divorcio y sus consecuencias. Como dice la diapositiva, la realidad del séptimo mandamiento es un tema que está generando muchas dificultades en la vida cristiana. Vemos que el mundo ha tomado este séptimo mandamiento de una manera muy natural, muy tranquila, y el mundo lo estamos viendo, el enemigo está tratando de que todos caigamos en su trampa y, en realidad estamos fallando en esto. Nosotros siempre le ponemos cuidado a los mandamientos, se habla del día santo, sábado, el cuarto mandamiento, hablamos de otros mandamientos, pero este séptimo mandamiento no se toca con profundidad. En realidad, nuestra iglesia, nuestros miembros, nosotros mismos hemos sido víctimas de la trampa que Satanás ha puesto para la humanidad. Vamos a leer, empecemos con hermanos, les recomiendo que tengan un papelito y un lapicito para que apunten todos los versículos y cuando tengan tiempo en sus casas lo puedan estudiar más con profundidad. Vamos a leer Génesis 1, 26, 27, del 26 al 27. Hermanos, continuamos entonces con Génesis 1, 26, 27, hermanos. La palabra dice lo siguiente: y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá podemos ver en este versículo, hermanos, que en la creación Dios creó al hombre y a la mujer. En el momento que Él crea al hombre y la mujer, Él bendice el primer matrimonio que hubo en la humanidad. Bendijo el matrimonio. Hermanos, tenemos que tener en cuenta este versículo para que nos demos cuenta la importancia que es el matrimonio. Hubo dos actos en la creación, dos instituciones que el Señor bendijo: el santo sábado y el matrimonio. Entonces, hermanos, para que tengamos en cuenta que es muy importante para el Creador, al crear al hombre y a la mujer, la institución del matrimonio. Es muy importante. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Veamos ahora Génesis 2, del 21 al 25. En este versículo, hermanos, nos vamos a dar cuenta, en realidad, qué es la mujer para el hombre, qué es la importancia, de dónde salió la mujer. Entonces Jehová, dice así la palabra de Dios, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En este versículo, hermanos, nos podemos dar cuenta que Dios creó a la mujer, pero la sacó del cuerpo del hombre. Pues esto da mucho, es un versículo, un pasaje muy importante, porque nosotros nos amamos nosotros mismos, nuestro cuerpo nosotros lo amamos.
Si a usted se le pierde un brazo o un dedo o una pierna, a usted le va a doler bastante. Recordemos que en este versículo Dios creó a la mujer por medio de la costilla del hombre. Quiere decir que es parte de él. La mujer es parte de él. Y ahí volvió a ratificar el Señor y le dice al hombre que dejará a su padre y a su madre y se unirán los dos y serán una sola carne. Quiere decir, hermanos, que ya el hombre no es solo. En el momento que se juntó con la mujer y ya formó un matrimonio, ellos ya son una sola carne. Entonces, en este versículo, Dios nos muestra dos situaciones nos ha mostrado, ¿no? En la anterior, que bendijo el matrimonio, y en este, que la mujer fue sacada del cuerpo del hombre y son una sola carne. Entonces, el matrimonio es una sola unión, una sola carne, y allí es donde nosotros tenemos que empezar para poder darnos cuenta las consecuencias que nosotros podemos tener después de malos actos y llevar un matrimonio de mal manera. Vamos a leer Génesis 6 del 1 al 8. Ahí nos vamos, en este versículo, hermanos, nos vamos a dar cuenta cuando el Dios le reprocha al hombre que está haciendo actos que él no lo ve de buenos ojos. Génesis 1:6, del 1 al 8 dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, hermano, en este versículo nos estamos dando cuenta que el Señor no estuvo de acuerdo en la unión de estos dos grupos que habían, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y hay una desobediencia del hombre, y por eso es que el Señor pone un castigo, un tiempo donde dice que no condenará el hombre con Dios. Los habitantes continuamos con el versículo, los habitantes, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pues lógico, aquí ya cuando hubo esa unión salieron hijos a estas uniones. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, que cuando nosotros desobedecemos al Creador, van a haber consecuencias. Entonces, hermano, queremos leerle esto en un libro profético, Mente, Carácter y Personalidad, página 159, 1, capítulo 18, y la sierva del Señor nos habla sobre el matrimonio y las dificultades. Quiero que les pongan bien atención a esto, hermanos, y les voy a explicar de esta manera porque tenemos que darnos en cuenta la importancia del matrimonio, la importancia de cómo el Señor bendijo el matrimonio, qué es el matrimonio realmente, y nosotros debemos mirar y observar con mucha atención que eso es tan delicado, hermanos. No deben, dice así, dice así el capítulo, dice: no debe albergarse el pensamiento que la unión es un error. Muchas veces las personas cuando se casan, se van en matrimonio, creen que es un error, me equivoqué. Pero para no tomar el error, siempre uno debe orar primero al Creador para que le ponga la persona ideal, ¿no? Aunque se susciten dificultades, congojas y desalientos, no habrían jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o una decepción. Resuélvase cada uno de ellos a hacer para el otro cuando les sea posible. Sigan teniendo el uno para con el otro los miramientos que se tenían al principio. Aliéntense uno al otro en las luchas de la vida. Procure cada uno favorecer la felicidad del otro. Haya entre ellos amor mutuo y soportense uno a otro. Entonces el casamiento es, en vez de ser terminación del amor, será
más bien un verdadero comienzo. El calor de la verdadera amistad, el amor que une un corazón al otro, es sabor anticipado de los goces del cielo. Hermanos, aquí la hermana Elena G. White nos dice la importancia. No veamos el matrimonio como una decepción. Al contrario, es un acto muy hermoso y si es dirigido por el Creador, van a venir muchas bendiciones, mucha felicidad. El matrimonio no es fácil, hermanos. El matrimonio es un acto para toda la vida y tenemos que soportar los momentos difíciles que tengamos con nuestras personas, nuestras parejas, para poder sobrellevar cada momento, cada instante que el mundo, la vida nos va generando. En Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 47.1, nos dice lo siguiente la hermana Elena G. White. La responsabilidad de los esposos. Estimado hermano y estimada hermana, acá le habla a las dos personas, ¿no? Acabáis de uniros para toda la vida. Acá esta palabra dice toda la vida, como dice la palabra de Dios. Nosotros nos unimos, es para toda la vida, no solamente para un tiempo, ni para 8 días, ni 5 años, ni 10, no, es toda la vida. Y ahorita más adelante en otros versículos bíblicos les voy a explicar que dice que en el matrimonio es hasta la muerte. Empieza vuestra educación en la vida matrimonial. El primer año de la vida conyugal es un año de experiencia en el cual marido y mujer aprenden a conocer sus diferencias, rasgos de carácter. Como ir a la escuela, cuando ir a la escuela un niño aprende su lección. No permitáis pues que se escriban durante ese primer año de vuestro matrimonio capítulos que echen a perder vuestra felicidad futura. Para comprender lo que es la verdad del matrimonio se requiere toda una vida. Los que se casan ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios. Hermano mío, el tiempo, las fuerzas y la felicidad de su esposa están ahora ligadas a los suyos. Su influencia sobre ella puede ser sabor de vida o sabor de muerte para muerte. Cuide no echarle a perder la vida. Hermana mía, usted debe ahora tomar sus primeras lecciones prácticas acerca de sus responsabilidades como esposa. No debe de aprender, no deje de aprender fielmente estas lecciones día tras día. No abra la puerta del desencanto o al mal humor. No busque una vida fácil o de ocio. Vele constantemente para no abandonarse al egoísmo. En vuestra unión para toda la vida, vuestros efectos deben contribuir y vuestra felicidad, contribuir a vuestra felicidad mutua. Cada uno debe velar por la felicidad del otro. Tal es la voluntad de Dios para con vosotros. Hermanos, no debe haber egoísmo en el matrimonio. Debemos ser transparentes, respetuosos, para que esta institución sea larga y duradera. No es fácil, hermanos, no es fácil. Mas, aunque debáis confundiros hasta ser uno, ni el uno del otro debes perder su individualidad. Dios es quien posee vuestra individualidad y a Él debes preguntar qué es bueno, qué es malo, cómo puede alcanzar mejor el blanco de mi existencia. No sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 19 y 20. Vuestro amor por lo que es el humano debe ser secundario y vuestro amor a Dios. La abundancia de vuestro amor debe dirigirse hacia aquel que dio su vida por vosotros. El alma que vive para Dios le tributa el mejor de los efectos. Se dirige la mayor parte de vuestro amor hacia aquel que murió por vosotros. Si es así, vuestro amor recíproco será conforme al orden celestial. Hermanos, aquí en este pasaje la sierva del Señor nos está diciendo lo importante, lo que debemos realmente hacer con el matrimonio. Siempre debemos, con la mano de Dios, pedirle constantemente de que esta unión que se dio para toda la vida sea una unión
duradera, dirigida por Él. Así como nosotros debemos de amar al Creador, debemos de amar a su Hijo, y la iglesia también debemos amar a nuestras mujeres, que es otra iglesia. 1 Corintios 6, 19, 20 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vuestros, de vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, las cuales son de Dios. Pues nosotros aprendemos y entendemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarlo. Recuerda, hermanos, que hay varios aspectos para cuidar el cuerpo: la alimentación, todo lo que usted ingrese por la boca, todo lo que usted está observando, los ojos, si está viendo cosas que no son agradables al Creador, lo que escucha, todo lo que escuchamos, la música, que es muy principal, la música, el tacto, lo que tocamos, lo que olemos, todos los aspectos para tener un cuerpo bien alimentado. Por eso en este versículo dice que el cuerpo no es de nosotros, el cuerpo es del Espíritu Santo, es de Dios, y tenemos que cuidarlo. Para poder continuar, hermanos, les quería mostrar los dos significados en la cual ha sido controversia para toda la humanidad. En la Biblia nos habla de fornicar y la Biblia también nos habla de adulterio. Debemos distinguir estas dos palabras antes de continuar con los temas que Dios nos muestra en su palabra. Fornicar significa realizar el acto sexual dos personas que no están casadas entre sí. Fornicar, entonces, sería personas solteras que no se han casado. Eso ya significa fornicar. Adulterio significa relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Hermanos, tenemos que tener en cuenta este aspecto. Primero que todos, ya sabemos que en la creación el matrimonio fue, Dios lo bendijo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, tenemos que tener en cuenta, hermanos, de estas dos definiciones: qué es adulterio y qué es fornicación. Porque aquí llega una polémica grande. Nosotros no hemos entendido realmente qué significa estas dos expresiones. Y aquí los discípulos, los fariseos y toda la humanidad confunden estas dos expresiones. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 7, 1 y 2. En cuanto a las cosas que se me escribisteis, pues no le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Acá en este versículo vuelve a hablar de la fornicación. Entonces, ¿qué dice en este versículo? Aquí no está casado todavía la persona, es una persona soltera, pero como no dice aquí que, bueno, le sería no tocar mujer, pero nosotros los seres humanos por naturaleza necesitamos de otra persona. Entonces dice el versículo, pues, bueno, sería no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, porque ha fornicado antes del matrimonio, te dice, acá ratifica, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces la palabra de Dios nos está aconsejando a las personas solteras, entonces, llegar más bien al matrimonio y evitar estas fornicaciones que muchas personas hacen antes del acto de matrimonio. En Mateo 19, 3, 9, ahí viene el tema que les estaba comentando, que ya los fariseos se le acercan a Jesús para tentarle. Ustedes saben que siempre ellos hacen eso para poder sacarle información. Entonces sucedió esto en ese tiempo. Entonces vinieron a él los fariseos, contándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí dice cualquier causa. En ese tiempo, en el pueblo de Israel, a la mujer, a la pareja, a la mujer, a la esposa, se le repudiaba por cualquier causa. Por ejemplo, si no sabía cocinar, si no sabía lavar, cualquier cosa que ellos veían, eso era cualquier causa para ellos, para poder repudiar a una mujer. Entonces vea lo que le contesta Jesús a los fariseos que hicieron esa pregunta. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo
el principio varón y hembra los hizo. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son más dos ni una sola carne, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí en este momento el Señor le está recordando a los fariseos y a los apóstoles que están ahí al lado de él, que, no, que el matrimonio es hasta la muerte prácticamente. No es, por un tiempo. Y que se unieron y es una sola carne. Lo que venía explicando en el comienzo, hermanos, el matrimonio es una sola carne, ya no son dos personas, es una sola. Entonces continúa diciendo el Señor, y le dijeron, entonces le contestan los fariseos, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces le contesta Jesús y les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiarla a vuestras mujeres, mas al principio no es así. En la creación, cuando Dios creó el matrimonio, eso no era el principio. Dios creó al hombre y la mujer y lo unió en matrimonio es para toda la vida. Nunca pensó que en un tiempo más adelante iban a poder repudiar a su mujer. Y por eso Jesús les dice que en el principio no fue así. Y yo digo, ahí es donde Jesús les dice un motivo por el cual él permite a un divorcio. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, únicamente, salvo es únicamente por causa de fornicación. Entonces le está diciendo que cualquiera, llegó una pareja al acto de matrimonio y se da cuenta que la pareja, una de los dos, no llegó virgen al matrimonio, esa era dice Jesús que él eso lo avala como para repudiarla, únicamente. Le vuelvo a leer. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo únicamente por causa de fornicación, y se casa, entonces ahí aceptó un divorcio. Y le dice a los que ya quedaron divorciados, y se casa con otra, al hombre que repudió, y se casa con otra, adultera. El hombre está adulterando. Y el que se casa con repudiada, adultera. Es el único motivo que Jesús les dijo a los fariseos y a los apóstoles cómo se podría, que era aceptado un divorcio, pero de esa manera, nada más. No, acá no está diciendo por otro motivo. Entonces, Malaquías 2, 14 y 16 nos dice lo siguiente en la palabra de Dios. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado ante ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de nuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues el vuestro espíritu y no seáis desleales. En este versículo, el Señor dice, él aborrece el repudio. Dios aborrece el repudio, hermanos. Y si estamos repudiando a la mujer por cualquier causa en el tiempo en el pueblo de Israel, o como les dice Jesús a los apóstoles y a los fariseos, que él acepta únicamente un divorcio, únicamente, salvo, porque haya fornicación. Acá el Señor les está diciendo a todos, Dios le está diciendo que él aborrece el repudio. Él no está de acuerdo con el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, estos versículos que estamos leyendo son muy claros. El Señor nos está diciendo que tengamos mucho cuidado. El matrimonio no es un juego.
El matrimonio es una institución que el Señor la bendijo. Y si Él bendijo el matrimonio, si Él creó al hombre y la mujer y los bendijo y los unió y les dijo que era una sola carne, y quiere decir, hermanos, que y Él aborrece el repudio, hermanos. Entonces el Señor no está avalando el divorcio. Pero por la dureza del corazón, como le dijo Jesús a los fariseos, por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio carta de divorcio y aceptó el repudio, pero él no aceptó, Jesús no acepta, él solamente dice salvo. Yo no quiero decir que únicamente podrá ser que se separe porque haya llegado al matrimonio, que no haya sido virgen la persona, o hombre o mujer, para poder repudiarla, nada más. Hermanos, en 1 Corintios 7, 8, 11, la palabra de Dios nos dice: digo pues a los solteros y a las viudas. Este tema del soltero y la viuda, quiero que se pongan bien atención, para que la misma palabra de Dios se está hablando ella sola. No son palabras mías, hermanos. La misma palabra de Dios explica y dice: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería que les fuera quedarse como yo, dice eh, Pedro en su palabra, en la palabra. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, primero les habló a los solteros y a las viudas, que si no tienen el don de continencia, que se casen en el Señor. Y ahora viene y habla a los que están unidos en matrimonio. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese, perdón, con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En este pasaje bíblico, hermanos, aquí nos están hablando de tres aspectos: solteros, viudas y casados. A los solteros y a las viudas les dice que si no tienen don de continencia, se pueden volver a casar. Y a los que están unidos en matrimonio, les dice el Señor que si se han separado y si no tienen don de continencia, entonces regresen con sus parejas, se perdonen en el Señor y regresen con ellos. Y yo creo que aquí este versículo es claro, hermanos, donde el Señor en su palabra nos explica qué debemos hacer en estos acontecimientos. Romanos 7, 1, 3 dice la palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto, y la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere con otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Este pasaje bíblico vuelve y nos explica, hermanos. Y aquí viene para las personas que se han divorciado. Dice, es clara que dice que cuando la mujer está sujeta a su marido mientras él vive. Quiere decir que si por X y motivos se separaron, ellos siguen casados hasta la muerte. Se separaron por cualquier motivo, porque este mundo, las leyes terrenales aceptan divorcios, o nosotros pues, tenemos el corazón duro, nos el hombre o la mujer se separan. Entonces, pero aquí este versículo dice que la mujer sigue sujeta al marido. Bueno, pongamos el hombre también, ¿no? Porque acá es la mujer, pero son ambos. El hombre y la mujer están sujetas a su cónyuge mientras están vivos. Pero si se divorciaron y uno de los dos muere, quedan libres para volverse a casar en el Señor. Pero si no se ha muerto ninguno de los dos y se unen con otra persona, serán adúlteros.
Yo creo que este versículo también es claro, hermanos, donde nos explican de las personas casadas qué deben de hacer en el momento de que se separaron. Pero 1 Corintios 7 nos dicen a los divorciados que si no tienen el don de continencia, regresen con su pareja. Y Romano está ratificando lo mismo. Le está diciendo a las personas casadas que si se han separado, no se pueden volver a casar, porque si se casan, se están adulterando. No están fornicando, hermanos. Aquí será llamada adúltera. Se llama adulterio, no fornicación, porque fornicación ya sabemos que son para personas solteras que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Aquí son para personas que son casadas, unidas en matrimonio. Veamos lo que dice 1 Corintios 7:39. A las personas casadas que se han separado, vea lo que les dice. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí vuelve la palabra de Dios a ratificar, hermanos. Mientras la mujer, el hombre, la pareja, ambos estén vivos, están separados, pero vivos, no se pueden casar. Pero si uno de los dos se llegan a morir de la otra persona, ya queda libre para casarse, pero en el Señor. En Efesios 5:21-33, la palabra de Dios nos muestra lo siguiente. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí el Señor en este pasaje está comparando a Cristo con la iglesia. Y dice que el marido y la mujer los compara como Cristo y la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando acá nos habla, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino como ese mensaje es igual cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, lo unió en una sola carne. ¿Cómo va a aborrecer el hombre a la mujer si son la misma carne? Acá mismo nos dice en Efesios 5:21, nos dice lo mismo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán como una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. Hermanos, el Señor en su palabra vuelve y nos recuerda que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Nuestra esposa es parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es como la iglesia. El Señor compara también y nos da a decir que la iglesia es, Cristo ama a la iglesia como también nosotros debemos hablar a nuestras mujeres, porque prácticamente nuestras mujeres es como la iglesia.
Voy a responderla. Una hermana me hizo una pregunta con respecto al tema que eh, estamos tratando, estudiando. La hermana pregunta que si se separaron y ella o él se unieran a otra y la otra persona desea compañía y se casa con otra, son las cosas que ocurren todos los días en los mundanos y aún en el pueblo que se sabe las leyes de Dios. Entonces solo toca pedir perdón a Dios y a la familia y aceptar la situación. Hermanos, si esto sucedió antes por ignorancia, hermanos, por ignorancia. Muchas personas, y me incluyo yo allí, yo no era adventista, pero yo transgredía el sábado, ignorantemente. Y muchos otros mandamientos también los estaba transgrediendo. En el momento que a mí me explicaron, con la Biblia en la mano, me enseñaron, me lo mostraron, me dijeron, el sábado es el día santo y usted tiene que guardarlo. Yo ya sabiéndolo, en ese momento, y me mostraron con la Biblia, y yo sabiéndolo, de ahí en adelante, ya es culpa de la persona, o ya hay una falta ante los ojos de Dios. Antes no, porque éramos ignorantes. En este caso, si las personas que les ha pasado a eso, a los mundanos, les ha sucedido esto, entonces Dios los va a perdonar porque ignorantemente hicieron este acto. No eran ignorantes, no lo sabían. Ahora, usted me dice que los miembros de iglesia, hay personas, miembros de iglesia, que también son ignorantes, hermano. Nosotros, el simple hecho, estamos en la iglesia adventista, lo sabemos todos, nosotros hemos sido ignorantes toda la vida. ¿Pero por qué? Porque no hemos tenido el tiempo para estudiar la palabra con profundidad. Pero en el momento que nos damos cuenta, tenemos que cambiar. Por eso es que viene la vida espiritual a medida que usted va estudiando, va cambiando poco a poco. Entonces, las personas que lo hicieron antes de saberlo, mi Dios les va a perdonar porque mi Dios es un Dios de amor. Él es un Dios de amor. Pero si lo hacemos sabiéndolo, estamos transgrediendo el séptimo mandamiento. Entonces, hermanos, ahí es claro, simplemente cuando ustedes sepan la verdad, de ahí en adelante tenemos que cambiar. Como dicen, acá dice, hay otra pregunta. Como me dijo una hermana un día, acá vino a mi casa una hermana y me mostró cómo sería de ser el régimen alimenticio. Me trajo videos, y me dijo, hermano, quiero enseñarle algo. Yo ignorantemente yo consumía de todo, carne roja no, pero sí otros alimentos. Entonces, ella me mostró con versículos, me los enseñó, me dio el estudio y cuando ya terminó, ella me dijo, hermano, yo hago lo de Pilar, me lavo las manos, usted verá si va a seguir, va a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios o si va a continuar con su vida. Yo simplemente le digo, hermanos, acá es lo mismo. Muchas personas mundanas y de la iglesia han cometido actos que no son, ignorantemente. Entonces Dios les va a perdonar. Lo que yo creo y yo lo que les puedo decir es, las personas que son cristianas, adventistas, que han cometido ese error, vayan y hagan a la iglesia o busquen una persona para que le hagan renovación de votos. Porque no podemos hacer más allí, hermano. Yo no le puedo decir a una persona que haya cometido este acto, decirle sepárense, porque la palabra de Dios lo dice. Estamos acá hablando de lo que ya, lo que están ustedes aprendiendo de ahora en adelante. Yo tengo mis hijos solteros, tengo 2 hijos solteros todavía, tengo 2 casados. A mis hijos casados, yo qué les digo, ustedes se casaron para toda la vida. Entonces, les enseño eso. Y a mis hijos solteros que tengo aquí, al lado mío, les estoy enseñando lo mismo. Tenemos que nosotros educar a nuestros jóvenes, mostrarles cómo
es una verdadera educación, cómo es una verdadera educación sexual, qué consecuencias lleva el matrimonio, qué es el matrimonio, las consecuencias, para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Acá viene otra palabra que dice, un soltero se casa con una separada, ambos son adúlteros. La palabra de Dios lo está diciendo. La casada ya estuvo casada. Entonces, hermano, pues, y el soltero no, pero entonces, en este caso siguen siendo adúlteros, porque están adulterando. Pero vuelvo y le repito, hermano, yo no quiero en este momento eh, dañar situaciones en hogares ni nada, simplemente le estoy leyendo la palabra, pero hemos sido ignorantes, lastimosamente. Tenemos que pedirle en oración al Señor, pero de ahora en adelante, yo no puedo decirle a una persona que venga acá y me digan a mí, hermano, yo me puedo casar en esta condición. Antes de, yo le digo no. Antes de no, no lo puede hacer. Le muestro por qué no. Ya si lo cometió, lo hizo, ya yo no puedo hacer más, no puedo dañar hogares. Hay hogares que ya tienen hijos en esta situación. Entonces, pero el Señor los va a perdonar porque ellos lo hicieron ignorantemente. Mi mamá, mis padres eran ignorantes. Ellos murieron ignorantes de la palabra de Dios. De pronto alguna persona se les acercó en algún tiempo y les hablaría. Si ellos no aceptaron, ellos son culpables porque no quisieron aceptar. Pero si se murieron ignorantes de muchas cosas, Dios les va a perdonar porque ellos eran ignorantes. Pero nosotros ya sabiendo y estudiando, por eso es que tenemos que estudiar, hermanos. Tenemos que prepararnos cada día más y preparar a las personas que están a nuestro lado. Acá dice hay otra pregunta que dice, pedir perdón a Dios, pero la persona debe de alejarse de esta situación, ¿ok? Bueno, hermanos, vuelvo y le digo, yo no quiero separar hogares. Si su corazón le dice eso, entonces usted debería de hacerlo, ¿no? Yo no estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y le repito, si antes pasó un acto de estos, pídanle perdón a Dios. Y el Espíritu Santo les va a iluminar sus mentes, sus corazones, cuando ustedes abren sus mentes y sus corazones, y Él los va a guiar. Nosotros tenemos que saber pedir al Señor que nos ayude en muchas situaciones, económicas, salud y estas situaciones, hermanos. Entonces, lo que yo estoy leyendo en este momento es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Entonces, no sé, en oración, pedir mucho en oración, y el Señor les va guiando, los va Mi guiando. hermano, quisiera compartir algo. También hay algo importante, ¿no? Que si el marido repudia a la mujer sin ella haber cometido ningún acto, ella también se puede casar, ¿no? Como lo dice Deuteronomio 24:4. Pero el marido que la repudia sin ella haber tenido falta, él ya no puede volver a casarse con ella aunque ella esté libre, ¿no? Porque dice Deuteronomio 24:4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue amancillada, o sea, después que ya tuvo compromiso. Porque es abominación de la de pervertir la tierra. O sea, aquí hablamos de caso, ¿no? De que un hombre pues, vota a su mujer, la despide sin que ella haya cometido adulterio, ¿no? Sí, Entonces, la palabra dice, pues que si leemos Deuteronomio de 24, del 1 al 4, pues nos explica un poquito mejor, en donde nos dice eso, ¿no? Que en ese caso, pues la mujer sí puede casarse y él, pues no puede volverse a casar con ella, así él quiera, porque él ya la repudió y en el caso que ella se haya mancillado, que ella ya haya tenido otra pareja, pues eso ya no está bien delante de los ojos de Dios. Eso, mi hermano, eso es lo que quería compartir. sí, hermano. Sí, ese Deuteronomio 4 lo dice, 24:4 lo dice, exactamente. Pero recuerden, hermanos, que esto, Dios en su palabra también nos dice, en los versículos que yo acabo de leer, que acepta la persona se perdonen, los que están casados, ¿no? Que regresen.
Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta que el Señor da esa posibilidad, porque estamos en un mundo que es mundano, usted lo acaba de decir, y el enemigo ha tratado de destruir todos los hogares. Entonces, si Dios nos da esa oportunidad, no lo da, Él dice que no, que ya si se separaron, nunca más pueden volver a unir. Entonces, ¿cómo sería este mundo? Pero el Señor está dando esa posibilidad. Por eso los versículos que yo acabo de leer, 1 Corintios, Él lo explica, en su palabra, Dios también lo explica. Y Jesús lo dice, en su Claro, mi palabra también hermano. lo dice. Sí, Yo entiendo, pero también tenemos que comprender pues que la Biblia no puede contradecirse, pero aquí hablamos de un tema más allá, por decir. Es ya, un marido, es un esposo tal vez, leámoslo desde el 1 al 4, ¿no? Deuteronomio 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y al salir de su casa podrá ir a casarse. No, aquí dice que ella al salir de esa casa ya pudiera casarse con otro hombre. Y si la aborreciera a este último y le escribe carta de repudio, el segundo hombre con el que se casa, y se la entrega en su mano, se la devuelve otra vez, y la despide de su casa, o si muriere, el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue amancillada, porque es abominación delante de Dios y no es de pervertir la tierra de Jehová tu Dios que te da por heredad, ¿sí? Entonces aquí hablamos, yo no estoy contradiciendo, ¿no?, lo que dice la palabra, sino viendo matrimonios en donde tal vez un marido maltratador, un esposo que no cumple sus funciones en el hogar y decide él mismo por su cuenta botarla a la casa. Ahora, la palabra adelante dice cuando estos se separen, no dice cuando le dé una carta de divorcio por cosa torpe o que se divorcie con ella. Entonces, cuando hablamos de separarse, ¿no? Dios nos dice eso en personas que muchas veces se dan, por decirlo así, ¿no? Se dan un tiempo, se separan, pero Él nunca la va, él no es que la vota, sino es que ellos deciden, ¿no? Decir, bueno, vamos a dar un tiempo, a ver cómo está la situación, pero no es que él la vota, no es que él mismo le pide el divorcio, ¿sí? Entonces, eso le da porque, imagínese un hombre que maltrata a su esposa, que sea borracho, que sea drogadicto, o cualquier de esas cosas que pueden ser, ¿no? Y sí, este la votare, pues ella es libre, pues, de ese momento de casarse con un hombre, pues, que realmente, pues, la valore. Y si él quisiera volverla a tomar después de que ella ya se haya casado, así haya muerto el nuevo esposo de ella, él ya no puede regresar con ella. sí. O sea, Ve, eso es hermano, lo que la ley nos yo, dice. sí, lo que pasa es que estas eran leyes en el pueblo de Israel. Recuerde que son leyes del pueblo de Israel, ¿no? Recuerde que Moisés aceptó estas leyes. Vuelvo y le repito, cuando los fariseos le dijeron a Jesús que por qué Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer, porque esas fueron leyes humanitarias en el pueblo de Israel. Y Pero Moisés esa es otra aceptaba ley. eso. ¿Perdón? Esa no es la misma ley, porque la ley que da Moisés es diferente. Esta de acá lo que le dice es que en un caso, pues que el hombre la vote por alguna cosa, o sea, que la vote definitivamente, ¿no? En cambio, en el caso de Moisés, era porque ellos ya acostumbraban a votarle, de hecho, por Por eso, cualquier cosa. por cualquier cosa, sí. Y, Ellos y era en una este costumbre que caso, ella tenían en ese todavía no se tiempo. había manciado con otra persona. Exacto, pero en ese tiempo era una costumbre, usted lo acaba de decir. Mientras Claro, ellos estén separados y ella no haya cometido fornicación. sí, sí, hermano. Lo que pasa es que todo es justificable, ¿no? Pero para Dios no es justificable, porque si Dios estuviera contradiciendo lo que yo estoy leyendo en este momento, lo que les he leído, entonces en los versículos posteriores, en el Nuevo Testamento, lo diría, ¿no? Aceptaría. Pero recuerde que Dios no está aceptando eso. Él no lo está aceptando.
Y recuerde que hubo muchas costumbres que fueron abolidas prácticamente. Eso era una costumbre que usted lo acaba de decir. En el pueblo de Israel se acostumbraba a eso. Y no solamente, yo le decía a usted en un comienzo, le decía en un comienzo que le repudiaban por cualquier cosa, le repudiaban a la mujer. Por no saber lavar, por no saber planchar. Bueno, en ese tiempo no se planchaba. Por no saber lavar, por no saber barrer, por cualquier cosa que al hombre le incomodara, se repudiaba a la mujer. Entonces, todas estas situaciones, hermanos, y aún eso el Señor castigaba esto, castiga eso. Eso el Señor lo castiga todavía. Y lo que estamos leyendo, hermanos, ustedes pueden tomar todos estos versículos y todos estos eh, eh, mensajes de la profeta, leámoslos con mucha delicadeza y nos damos cuenta de las consecuencias que tiene al no obedecer. Y lo que usted me acaba de leer sí lo dice aquí la palabra de Dios, pero él le dijo, en este tiempo en el pueblo de Israel se permitían muchas cosas, hermano, se permitían muchas cosas, pero después de que Jesús vino, él cambió. Por eso en Mateo 24, Mateo, que leí hace ratico, Mateo, ¿qué era? Mateo, acá, hermano, Mateo 5, el Señor es muy claro en su palabra donde dice y explica otra vez, porque es que estas situaciones venían sucediendo antes de que Jesús viniera. Después de que Jesús vino, él acordó muchas cosas, dijo muchas cosas, y la gente entonces empezó hasta los mismos apóstoles le dijeron al Señor que si sea la condición, entonces no era bueno casarse. Aquí en Mateo 19, el Señor les dice, cuando ya después de que les dijo en el repudio, que únicamente por fornicación aceptaba y eso, entonces le dijeron los discípulos, en Mateo 19, 10, le dicen los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los mismos discípulos le dicen a Jesús, cuando el Señor Jesús le estaba diciendo a los apóstoles, los mismos apóstoles y a los fariseos, que por qué Moisés dio carta de divorcio, él dice, sí, eso lo hizo Moisés, pero por la dureza de su corazón. Pero en el comienzo no es así. Ratifica a Jesús que no es así en el comienzo. Y vuelve y le dice en Mateo 19, 9, dice, salvo por causa de fornicación. ¿Salvo qué significa? Únicamente, nada más. Por fornicación. Ya leímos qué significa fornicación y qué significa adulterio. Pero en el tiempo de antes de Jesús, sucedieron muchas cosas y han venido sucediendo muchas cosas. Entonces, el Señor vino a esta tierra, Jesús vino a esta tierra fue a ordenar lo que estaba desorganizado, porque se mandaban mensajeros y el pueblo nunca obedece. No obedece ahora que mandó a su Hijo Dios, nuestro Creador mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, a mostrarnos todos, y nosotros vemos que Él muere por nuestro pecado, el Hijo Jesús, y nosotros no queremos obedecer ese acto. Ese es un acto grandísimo en la vida de la humanidad. Y nosotros vemos y el Señor viene y explica y enseña. Por eso es que muchas veces la misma iglesia en ese tiempo de que Jesús estuvo, la misma iglesia lo atacó y lo mató, porque no estaban de acuerdo con cosas que Él decía. Entre esas, esta era una de esas. Entonces, acá en Mateo 19, vuelve y ratifica el Señor y dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés aceptó muchas cosas se aceptó en el pueblo de Israel. En el comienzo no es así. Él vuelve y le dice, no, el comienzo no es así. Entonces dice los discípulos, si esa es la condición del hombre, que no conviene casarse. Entonces, hermanos, yo sé que es duro, este tema es duro, pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Han sucedido muchas cosas, vuelvo y le repito, y después de Jesús siguen sucediendo cosas. Las leyes terrenales, las leyes de cada país, aceptan todas estas situaciones, las aceptan. Usted sabe que lo que hace Dios, el enemigo dice lo contrario. Jesús dijo, Jehová dijo, Dios dijo, guardemos el cuarto mandamiento, el santo sábado. El enemigo ya tiene el día para contradecirlo. Ya sabemos que es el domingo. Si usted puede revisar todos los mandamientos que son en Éxodo, y se lo vamos a leer un momentico, vamos a darnos cuenta de qué contradice el enemigo a Dios en los mandamientos.
todo lo contrario. Dice, acuérdate del día de reposo que es el sábado. El enemigo dice otro día. Dice, no matarás. El enemigo, no mate. Eso de matar es fácil. Ustedes se han dado cuenta, no solamente acá en Ecuador, en muchas partes del mundo, la gente asesina a otra persona y le sacan las leyes, dicen, es que lo mató, pero es que lo mató por esto, porque estaba de esta manera, estaba mal de no sé qué, y justifican la muerte del asesinato. Entre las leyes terrenales justifican, no, 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 no estaba en sus cinco sentidos, estaba enfermo, alguna cosa, perdonémosle la falta. Violó un niño, lo mató, lo escuartizó. Las leyes terrenales dicen, no, es que el señor estaba en esas condiciones, estaba así, estaba psicológicamente mal, aceptemos que matara al niño, lo violara y lo asesinara y lo escuartizara, y esas son las leyes terrenales. Las leyes de Dios no lo dice, acá dice, no matarás. No dice otra cosa, no dice, mate de esa manera que Dios acepta. No, no, no mata, no matarás. No hurtarás. Entonces, en el tiempo estaba Robin Hood, le robaba a los ricos para dar a los pobres. Robar es robar. La palabra de Dios es clarita, es clara. Por eso es que nosotros, como seres humanos, hemos justificado muchas cosas que el Señor ha dicho. El Señor dice una cosa, el enemigo dice otra cosa. Hermano, yo sé que lo que usted me acaba de leer en Deuteronomio, pero esos eran leyes en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Israel, que se aceptaban, porque el pueblo aceptó muchas cosas, y Jesús se lo dijo, ha hecho en Mateo 19. Entonces, yo digo, hermano, que no es justificable eso, hermano. Acá dice, hay otra pregunta, renovar votos, ok, se pueden volver a bautizar. Bueno, cuando yo hay que renovar votos, ¿no? Entonces, hermanos, pero los que ya cometieron un acto de estos, y hay hijos de por medios, y si lo hicieron ignorantemente, entonces renovar votos, pedirle perdón a Dios, y si Dios tiene que volverlos a seguir porque son hijos de Él de todas maneras, que han cometido un acto, pero siguen siendo hijos de Dios. Entonces, pero hoy en día, ya sabiendo nosotros, mostrando nosotros una evidencia con libros, con la Biblia en la mano, donde el Señor muestra que antes se hacía y disculpa hermano que vuelva y le repita, Jesús le dijo a los fariseos, sí, es que por la dureza de nuestro corazón Moisés aceptó dar carta de divorcio, pero en el comienzo no es así, no es así, volví, dice el Señor. ¿Qué es el comienzo? Cuando hizo la creación, cuando hizo al hombre, hizo a la mujer y bendijo el matrimonio. Recuerden, hermanos, que vuelvo y le repito, hubo dos acontecimientos en la creación que Dios bendijo, el santo sábado y el matrimonio. Entonces el sábado, bueno, hermanos, ya pasaron 6.000 años de la creación. Estamos en el año 2022. Bueno, hermanos, yo sé, hoy guardo el sábado, dentro de 8 días, no, pero yo voy a buscar una justificación. No, pues no lo guardo porque, bueno, voy a hacer esta cosa necesito hacer, no lo voy a guardar. Y el otro sábado sí lo voy a guardar. Hermanos, no, se guarda de sábado en sábado el cuarto mandamiento. No es justificable. Entonces, así es todos los mandamientos. Y acuérdese, hermano, el enemigo siempre quiere justificar. Dios dice una cosa, el enemigo dice lo contrario. Estamos enseñando a nuestros padres, ellos ahora tienen más de 80 años, de católicos. Se hace difícil que comprendan. Hermanos, si una mujer fue casada por iglesia católica, ahora se divorció y conoce la verdad de la palabra de Dios, ¿puede casarse? Pues si la sabe ahorita, no creo que pueda casarse. Digo yo, no sé, estamos estudiando, hermanos. Yo también estoy aprendiendo, ¿no? Digo yo, es que yo aquí, yo me casé por la iglesia católica, hermanos. Yo no era adventista. Cuando yo fui al matrimonio, a la iglesia, llevaba a mi novia, iba con mi novia. Para mí eso fue un acto sagrado. Yo me casé, no mirando al sacerdote, el cura, yo me casé era mirando al reino de los cielos. Yo decía, esto es sagrado. Con mi ignorancia sabía que eso era sagrado. En mi ignorancia, yo sabía que ese acto de matrimonio era sagrado. A mí nadie me explicaba. Y yo me casé siendo católico.
Pasaron los años y mi esposa se bautizó en una iglesia adventista. Yo después me bauticé. Entonces, ¿qué hicimos? Renovamos votos. Estamos casados. Pero si yo cometí actos antes de, el Señor me va a perdonar porque Él es un Dios de amor. Él es un Dios de amor. Entonces, yo tengo, pero digo, tengo la situación ahora de dos hijos solteros. Si yo el día de mañana le digo a mi hija, o le digo a mi hijo, haga esto, y sigue explicando cosas que no dice la Biblia, yo estoy cometiendo un error también. Estoy cometiendo el mismo pecado que van a cometer ellos si lo llegan a realizar. Que Dios quiera que no sea así. Pero tengo que enseñarle a ellos la verdad. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer para que ellos lleven una vida espiritual como el Dios lo ordenó? Que se entreguen al Señor, que hagan las cosas mejor que las que hice yo. Porque yo era muy ignorante. Mis padres, vuelvo y le repito, de ellos murieron siendo ignorantes. Yo no guardaba el sábado. Yo en mi familia no guardábamos el sábado, no guardábamos los mandamientos. Entonces, y si queremos justificar, no, es que este mundo justifica. Las leyes terrenales justifican. Pero Dios no, Dios es claro en su palabra. Ahora, lo que se hizo antes, en el tiempo, en el pueblo de Israel, sí, se hizo muchas cosas. Fueron permitidas, pero Jesús dijo, vino acá y dijo, no, eso no se puede hacer. Explicó otra vez. Con sus propias palabras les dijo a los fariseos y a los apóstoles, eso no se hace. Moisés da refugio por cualquier, pues que dice la palabra, es clarita. Es clarita lo que le preguntaron los apóstoles, dice que por cualquier motivo, por cualquier causa, Moisés daba carta que repudiaba, dejaba repudiar a la mujer y daba carta de divorcio. El Señor dice que no, que eso no es así. Hermanos, yo sé que hay situaciones tremendas. Las personas que en este momento están estudiando la palabra de Dios, quieren entregar su corazón a Dios. Y si tienen alguna situación, tienen que tener en cuenta lo que estamos estudiando. No podemos justificar. Los mandamientos son 10 y no se pueden cambiar. El séptimo mandamiento dice, no adulterarás. No adulterar. ¿Y qué es adulterar? Ya le expliqué qué significa que es adulterar. ¿Qué es fornicar? Ya explicamos qué es fornicar. Tengan en cuenta todas esas palabras, ¿qué significan? ¿Qué significa salvo? En Mateo 19, 9. ¿Qué significa salvo cuando Jesús le dice a los apóstoles y a los fariseos, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, salvo, que sí que únicamente por fornicación, que sí que la dejó. Y dice, listo, la dejó porque fornicó, llegó al matrimonio no siendo virgen, o cualquiera de los dos. Pero ahí viene la consecuencia. Si se van a divorciar, listo, ya, divorcio porque ustedes tienen un corazón duro y se van a divorciar. Pero le dice al hombre, y si se casa con otra adultera, y le dice a la mujer que se están repudiando, y el que se casa con repudiada adultera. La palabra de Dios es clara, yo no puedo decirle otra cosa lo que yo estoy leyendo aquí. El espíritu de profecía también es claro. Elena G. White, en sus libros, ella es clara también. Hay un hecho que a mí me han mostrado y me han enmarcado, donde le dicen que Elena G. White aceptó un divorcio. No, ella en ningún momento aceptó ningún divorcio. En México, en una iglesia de México, en Monterrey, había un miembro de iglesia, el señor con su esposa, y tenían otra familia, amigos de ellos, también de la iglesia, y se frecuentaban. El señor, el miembro de iglesia, tenía un cargo alto, él empezó a visitar a la hermana, antes que la otra familia, pasó donde la otra familia a visitar a la hermana, y la hermana empezó a contarle todos sus problemas de matrimonio. Con el tiempo se enamoraron, y él teniendo su esposa y ella teniendo su esposo, y por esa causa él hizo que de esa señora se divorciara de su marido. Estaba dañando un hogar. La esposa de él, al darse cuenta de esa situación, se llenó de sentimiento y se enfermó y se murió por causa de esa infidelidad del marido. Entonces ahora él quedó viudo, pero ella estaba divorciada. Entonces Elena le contesta a ellos dos y dice, ustedes no se pueden casar. Primero que todo, usted dañó un hogar. Segundo, está dando mal testimonio a la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Le está dando mal testimonio. Y tercero, Dios no acepta eso.
Entonces, hermanos, yo sé que eso es un tema que envuelve muchas situaciones. Entonces, hermanos, leamos, por eso yo lo estoy viendo con muy despacio cada versículo y lo que significa. Pero hasta el momento, ningún versículo me dice lo contrario a lo que hemos leído. El Deuteronomio 24:4 que me acaba de mostrar el hermano. Sí, eso se aceptaba en el tiempo en el tiempo del pueblo de Israel. Jesús vino y lo dijo. No es que por la dureza del corazón Moisés dejó que eso pasara, pero no es así, el comienzo no es así. Y él volvió y puso sus normas. Él lo puso. Jesús lo puso en Mateo 19 y en otros versículos también, en 1 Corintios también se lo dice. Veamos páseme la otra diapositiva. Vamos a seguir leyendo, hermanos, para continuar el tema y vamos a seguir estudiando y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Acá tenemos 3 versículos, Levíticos 18:22. Nótese lo que dice la palabra de Dios. No te echarás, no, este es otro tema. Ese es un tema durísimo. Tener relaciones sexuales del mismo género. No te echarás con varón, como con mujer, es abominación. En Levítico 23 dice, si alguno se ayuntara con varón, como con mujer, abominación, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos sobre ellos, será su muerte. Romanos 1:27 dice, y de igual modo, también los hombres, dejando de uso ser natural de la mujer, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la distribución de vida a su extravío. Hermanos, si acá ves que ya con el mismo sexo, hoy en día eso es otra justificación. Sabemos que la agenda climática aprueba eso, el matrimonio de igual género. Hermanos, estamos justificando cosas, pero en la palabra de Dios no nos muestra lo contrario, hermanos. Esto de Deuteronomio, ya. Pero yo miro acá, no, Efesios, para que me pasé, acá, ya. Vea lo que vuelve y repite 1 Corintios 6:9-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No nos engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, yo no sé la verdad, pero a mí ningún versículo de la Biblia me habla lo contrario. Entonces, si Deuteronomio 24:4, que leímos hace ratito, ese momento, entonces ese versículo va a contradecir los demás, va a contradecir la palabra de Jesús. No creo, hermano. Y eso hay que saberlo interpretar. Digo, con mucho respeto, les quiero decir, hermanos, porque yo también estoy aprendiendo como ustedes están aprendiendo. Todos estamos estudiando, todos estamos aprendiendo. Pero la palabra de Dios me dice lo que está claro, lo que dice, eso se debe hacer. El enemigo cambia este versículo. Si acá dice, no te echaréis no te echaréis con varón y varón, el mundo lo dice, sí. Hoy en día, los gobiernos, esta semana Estados Unidos, está diciéndole, el gobierno estadounidense le está diciendo a los estados de Estados Unidos, a los estados, que son 50, le está diciendo que por favor consideren la unión del mismo género, lo consideren y los protejan allá en Estados Unidos. Esa noticia pasó hace 2 días. Entonces los mismos gobiernos están aceptando eso. Otros gobiernos han aceptado el matrimonio de igual género. Ellos lo han aceptado. Entonces, lo que dice Dios, el enemigo le lleva a la contraria. 1 Timoteo 1:10, ¿qué dice? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cualquiera otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. La contraria, dice aquí, sea contraria a la sana doctrina. El Señor nos está mostrando la doctrina que Él creó.
En la creación más este me la pregunta. En este momento hay un hermano que dice, ya, ese no es el tema, dice un hermanito acá, eso es perversión. Hermanos, estamos hablando de un matrimonio, estamos hablando de una relación sexual que existe, que es aprobada por el Creador. Otra relación sexual entre hombres, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso no lo permite el Señor. Estamos enseñándole a la gente que qué es lo que el Señor creó, cuál fue la unión única que el Señor que aceptó en la creación y para toda la humanidad. Este tema del ¿qué? De la unión entre hombres y mujeres, pues le estoy mostrando en 1 Corintios. El Señor también ve malo esa situación, que no van a heredar el reino de los cielos. Eso es parte de lo que estamos hablando, de una relación, porque matrimonio es una relación, unión de dos personas. Eso es una relación. Entonces estamos mostrándole a todos que, pues yo les dije en un comienzo, señor, amigos, hermanos, disculpe, el matrimonio, el divorcio y las consecuencias. Eso es una consecuencia. ¿Por qué? Porque muchas personas en el mundo dicen, no, pues, ¿qué me voy a casar? Si hizo casarme, eso mejor dicho, no sé con quién me voy a casar y no sé cómo me vaya a ir. Y ese es uno de los temas por el cual muchas personas han cambiado de, de, de su vida sexual, ha cambiado. Eso puede ser uno de los motivos. Pero si dice que no, que él creó hombre y mujer y eso los unió y ya no es más. Ya si vienen otros temas, otras situaciones, el Señor explica a las personas que hagan otras cosas y le explica y lo está diciendo en su palabra. Acá hay otro chat que dicen, hombre soltero de 20, mujer mayor de 40, soltera, ¿es perversión? Son solteros. La palabra de Dios no pone edades. Acá en lo que hemos leído, el matrimonio de un hombre y una mujer. Dios no dice ahí que en un matrimonio, o Adán tenía que tener una edad y Eva otra edad. En ninguna palabra, en ningún momento, en ningún versículo, yo le digo edades para un matrimonio. Yo no lo he leído. Si se casan en el Señor y van a respetar la ley de Dios, van a respetar lo que el Señor pone, si se van a amar, porque eso es lo que hemos leído. En ningún momento, ningún versículo, ningún texto bíblico, ninguna espíritu de profecía no habla de edades. Simplemente nos dice que se amen, se respeten y sigan toda la secuencia que el Señor ha dejado para este acto que es el matrimonio. Aquí yo no le veo, no le puedo decir que no, es lógico. Un nuevo Deuteronomio 23:17 nos dice lo siguiente: no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sedomita de los hijos de Israel. Hubo una pregunta que la hermana Elena G. White nos habla sobre las edades. Bueno, de todas maneras, eso lo vamos a estudiar, esa parte no la conozco, voy a estudiarlo, voy a prepararme para eso, a ver en qué texto habla sobre las edades. Sí, yo he escuchado que la edad ideal para el hombre casarse a los 30 años, ya es un poquito más maduro, y la mujer pues me imagino que más o menos se acerca a la misma edad, ¿no? Entonces, vamos a estudiar, yo voy a averiguar ese tema de las edades, hermanos, vayamos a Efesios 5:5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dejemos que la misma palabra de Dios nos muestre. Dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, aquí en esa palabra de inmundo, cabe a los que tienen relaciones de diferente sexo, del mismo sexo. ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, otro versículo que habla del fornicario, del inmundo, del avaro. El inmundo, ¿qué es el inmundo? Y caben muchos aspectos que es el inmundo. Personas que hacen cosas que Dios no aprueba.
no van a heredar el reino de Dios. Apocalipsis, hay una pregunta que llegó en el chat. Dice, me parece que no se analizó sobre testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, capítulo 12, página 11. Perdón si estoy equivocada. Yo tengo acá testimonios. Vamos a buscar testimonios acerca de la educación sexual que dice la hermana. A ver qué es lo que está diciendo la hermana. Ya dice que la página capítulo 12, página 11. Capítulo 12. Se equivocó, porque es la página 12, sí, el capítulo 12 dice la desobediencia del séptimo mandamiento. Entonces devolvámonos un momentico para que ustedes tengan aquí, no, este es testimonio para la iglesia, mente, carácter y personalidad, Malaquías, Levítico, Hebreos. Ya. Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 11. Ahí nos equivocamos, es la página 111, capítulo 12. Dice lo siguiente, esta desobediencia, el séptimo mandamiento, la ley de Dios y el camino a la felicidad. La sierva del Señor nos dice lo siguiente, antes de la destrucción del mundo antiguo por el diluvio, sus habitantes estaban ennegrecidos de corrupción, prevalición el pecado y los crímenes de toda clase. La condición actual del mundo está llegando rápidamente al punto cuando Dios dirá, como dijo en la antigüedad, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Uno de los pecados más graves que prevalece en esta era degenerada por la corrupción es el adulterio. Este vergonzoso pecado está siendo cometido en forma alarmante. Hermanos, y yo creo que es clarito lo que está diciendo aquí la palabra de la sierva del Señor. El sábado es la institución matrimonial, disculpe, el sábado y la institución matrimonial fueron establecidas por Dios en el Edén. Yo lo he dicho como 4 o 5 veces, para que fueran perpetuados en forma sagrada y santa. Ambas instituciones de origen divino han sido despreciadas y consideradas sin ningún valor por hombres y mujeres cuyos corazones están determinados a ejecutar solamente el mal. El adulterio es un pecado cristiano. Si se encontraran transgresores del séptimo mandamiento únicamente entre los que no profesan ser seguidores de Cristo, el mal solo seguía grave en una décima parte de lo que es hoy. Pero el delito del adulterio es cometido en gran medida por los profesores cristianos, por los profesos cristianos, tanto pastores como miembros de la iglesia cuyos nombres figuran en los registros como si estuvieran en regla, son igualmente culpables. Este párrafo de testimonio de conducta sexual, adulterio y divorcio de la página 111, capítulo 12 es claro, hermanos. La hermana Elena G. White, ella ratifica lo que la Biblia nos dice, lo que nos dice que el Creador, lo que nos está explicando. Y entonces yo creo que aquí no puede dar cabida al enemigo. Y también dice que la iglesia también está contaminada, nuestros ministros, nuestros pastores están siendo contaminados, el mundo está aceptando esta debilidad, porque es una debilidad y el enemigo la sabe, lo ha empleado no solamente en estos años, en el diluvio también, acá dice la hermana Elena Iguay, antes de la destrucción del mundo antiguo del diluvio, sus habitantes estaban ennegrecidos de corrupción. Eso existía, hermanos.
Antes también, en el pueblo de Israel también hubo esto, hermanos. Y Dios dijo no más. ¿Por qué mandó a Jesús? ¿Por qué mandó a su hijo acá a la tierra? Después de 4000 años de pecado. Con tantos mensajeros que tuvo el pueblo. Y nunca aceptaron. Le tocó mandar al hijo para que explicara. Y como nosotros somos en ese tiempo y ahora aún estamos en un mundo que nos absorbió y tenemos las costumbres mundanales, no queremos aceptar lo que el Señor dice en su palabra, no queremos aceptarlo, queremos tener justificaciones, pero la palabra es clara, es clara. Ella no nos muestra otra cosa, hermanos. Yo no puedo engañarlos a ustedes. Aquí está la evidencia, ustedes pueden apuntar, grabar, tomar captura, ir a buscar los libros. Busquen la Biblia, tómense el tiempo, hermanos, de leer la Biblia. En oración, pídele al Señor que nos dé sabiduría. No le pidamos riquezas. El Dios no nos va a dar riquezas. No nos va a dar un auto, no nos va a dar una casa, no nos va a dar eso. Nos va a dar la riqueza celestial, nos va a entregar. Nos va a decir cómo debemos nosotros prepararnos para ese encuentro con el Creador. ¿Qué debemos hacer? Dejar las cosas del mundo. Dios dice una cosa y el enemigo dice otra cosa, hermanos. Eso siempre ha sido así. No podemos, tenemos que tener nuestra mente concentrada en lo que nuestro Dios nos dio para que nos preparáramos, hermanos. Y tenemos que prepararnos a todos los seres que están alrededor de nosotros, nuestros hijos, enseñarles, porque nosotros hemos sido ignorantes y nos han engañado, hermanos. Nos han engañado, pero la palabra de Dios no engaña a nadie, es clarita. Y si hay algo que sucedió antes, hay alguna justificación, la misma palabra de Dios le está diciendo, no, es que antes era así, pero ahora no es así. Elena G. White en este pasaje que ella muestra, ha sido clara en este pasaje. En este pasaje. Íbamos en... Vea lo que nos dice Efesios 5:5, hermanos. Porque sabéis esto que ningún... Ah, no, eso ya lo leímos, ¿cierto? No. Ya, digámoslo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo bárbaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apocalipsis 22:15, ¿qué nos dice? Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Hebreos 13:4, ¿qué nos dice? Honroso es en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Hermanos, el mismo mundo, la misma Biblia nos expresa lo que el Señor quiere para nosotros. Pero vea lo que ofrece el mundo. Este diagrama que estamos pasando son los 17 puntos esta es la agenda climática y esos son los 17 puntos que ya se están manejando en este momento, hermanos. Este diagrama ustedes ya lo han visto, pero vean el quinto que dice igualdad de género. ¿Qué tiene que ver la igualdad de género con el problema climático? Y lo meten allí. ¿Para qué? Para deshonrar, para transgredir, para cambiar lo que el Señor dio en su palabra. Nos quieren engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. Hay situaciones, yo sé que muchas personas están pasando por situaciones y en el momento que estudian la palabra de Dios, se dan cuenta de lo que el Señor nos está mostrando, vienen de controversias. Pero vamos a estudiar, hermanos. Sigan mandando todas las preguntas que quieran, que vamos a analizarla y vamos a estudiarla. Lo de los años para casarse, yo se los voy a estudiar. Algún día lo iré a pasar en los grupos, porque hay un texto de la hermana Elena G. White que habla sobre las edades. Yo no la he visto, porque yo tampoco me las sé todas. Yo también estoy aprendiendo como están aprendiendo ustedes. Pero lo que yo he aprendido, lo que les he mostrado, la Biblia me lo
Dios me lo mostró. Yo también tengo problemas en la familia, de este mismo tema que estamos hablando, de divorcios, de casamientos. Me ha tocado en la tarea enseñarles, me he ganado enemigos en familias, parte de mi familia, la parte de la familia de mi esposa, ya no me quieren porque digo estas cosas, pero yo me siento con ellos hablando y les digo, yo no les puedo mostrar otra situación, como el caso que muestra en este mismo libro que le acabo de leer, de testimonio acerca de la conducta sexual y adulterio. Ahí también habla el tema de los hermanos en México. Eso lo sacamos de aquí y hay que analizarlos. Yo no le puedo decir a otra persona que venga con una situación de esas y decirle, no, pues sí, usted puede casar o no se puede casar. Yo saco la Biblia y les muestro. Toca estudiar más, tenemos que prepararnos más. Estamos llegando en tiempos difíciles, ya estamos en lo final de los tiempos. Yo no le puedo mostrarle, decir otras cosas a las personas. Tenemos que prepararnos, hermano. El séptimo mandamiento, Elena G. White lo dice, Dios lo dice en su palabra, ha sido transgredido. Toda la humanidad ha sido una perversión, toda la humanidad. Se han cometido actos duros porque no hemos aprendido y no nos hemos educado. ¿Qué es lo que el Señor mostró que quería ir para la humanidad? El enemigo hizo lo contrario que el Señor hizo, creó. Entonces, hermanos, tenemos que saber qué fue lo que hizo el Señor en la creación. ¿Qué fueron las dos instituciones que Él las bendijo? Si Él bendijo algo en la creación, no puede después de 6.000 años decir, ah, bueno, ustedes no guarden el sábado porque fue la primera institución que Él creó y bendijo. O decir, no, ustedes el matrimonio ya no es válido, hagan lo que ustedes quieran, no hay condiciones. No, son dos instituciones que fueron bendecidas por el Creador en la creación, hermanos.